Richard Nixon fue el 37º presidente de los Estados Unidos. Era una figura compleja y controvertida. Nixon era conocido por su aguda inteligencia y sus logros en política exterior. Abrió relaciones con China y negoció tratados de control de armas con la Unión Soviética. Sin embargo, Nixon también sospechaba profundamente de sus oponentes políticos. Tenía un fuerte deseo de ganar, sin importar el costo. Esta ambición lo llevaría finalmente a su caída. En 1972, Nixon se postulaba para la reelección. Era popular y la victoria parecía asegurada. Pero entre bastidores, se estaba gestando un escándalo. Un grupo de leales a Nixon, decidido a asegurar su reelección, irrumpió en la sede del Comité Nacional Demócrata en el Hotel Watergate. Este incidente aparentemente menor desmantelaría la presidencia de Nixon y dejaría una cicatriz duradera en la política estadounidense. El 17 de junio de 1972, 5 hombres fueron arrestados dentro del Hotel Watergate. Los habían pillado intentando intervenir las oficinas del Comité Nacional Demócrata. Los ladrones estaban conectados al comité para reelegir al presidente. Este era un grupo que trabajaba para la campaña de reelección de Nixon. Al principio, la Casa Blanca descartó el allanamiento como un robo de tercera categoría. Sin embargo, 2 reporteros del Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, se negaron a dejar pasar la historia. Comenzaron a investigar, descubriendo conexiones entre los ladrones y los niveles más altos de la administración Nixon. Los periodistas siguieron el rastro del dinero, descubriendo un fondo secreto utilizado para financiar trucos sucios contra oponentes políticos. Recibieron ayuda de una fuente secreta conocida como Garganta Profunda, que luego se reveló como Mark Felt, un alto funcionario del FBI. El escándalo de Watergate estaba a punto de estallar. Los implacables reportajes del Washington Post, junto con una investigación del FBI, comenzaron a descubrir la verdad. Los ladrones estaban vinculados a la Casa Blanca a través de una serie de revelaciones. La investigación reveló una cultura de paranoia y abuso de poder dentro de la administración Nixon. El Senado formó un comité especial para investigar el allanamiento de Watergate. Las audiencias fueron televisadas a nivel nacional, cautivando al público estadounidense. Los testigos testificaron sobre actividades ilegales, incluidas escuchas telefónicas, espionaje político y un fondo secreto para sabotaje político. La nación observó con incredulidad cómo se desarrollaba el escándalo. Nixon negó cualquier participación en el allanamiento o en el encubrimiento posterior. Famosamente declaró: "No soy un delincuente". Pero las pruebas en su contra seguían aumentando. Surgió una prueba crucial: grabaciones secretas realizadas en la oficina Oval. Estas cintas revelaron que Nixon había estado al tanto del encubrimiento y había participado en él. El presidente había grabado sus conversaciones, sin saber que se convertirían en su perdición. Nixon luchó duro para mantener las cintas en secreto, alegando privilegio ejecutivo. Este principio legal protege las comunicaciones presidenciales. Sin embargo, la Corte Suprema falló en su contra. El público y el Congreso tenían derecho a escuchar las cintas. Las cintas revelaron a un presidente paranoico, vengativo y dispuesto a obstruir la justicia. La evidencia fue abrumadora. El apoyo político de Nixon se derrumbó. Su propio partido comenzó a volverse contra él. Sección 5. Juicio político y renuncia de Nixon. La Cámara de Representantes inició un juicio político contra Nixon. Enfrentó cargos de obstrucción a la justicia, abuso de poder y desacato al Congreso. Nixon renunció el 9 de agosto de 1974. Se convirtió en el primer y único presidente de los Estados Unidos en renunciar a su cargo. Sección 6. Las secuelas. Una nación dividida. El escándalo de Watergate tuvo un profundo impacto en los Estados Unidos. Erosionó la confianza pública en el gobierno y dejó a la nación profundamente dividida. Muchos estadounidenses se sintieron traicionados por su presidente. Cuestionaron la integridad de su gobierno. El escándalo también condujo a un periodo de cinismo político y desilusión. La guerra de Vietnam ya había creado una sensación de desconfianza. Watergate profundizó esta sensación de desilusión.
Los estadounidenses se volvieron más escépticos de sus líderes y menos propensos a confiar en el gobierno. Sección 7. El legado de Watergate, desconfianza y reforma. A pesar de las consecuencias negativas, Watergate también tuvo algunos resultados positivos. El escándalo condujo a importantes reformas destinadas a prevenir futuros abusos de poder. Reforzó la importancia del Estado de Derecho. El Congreso aprobó varias leyes clave en respuesta a Watergate. Estas incluyeron la Ley de Ética en el Gobierno, las enmiendas a la Ley de Libertad de Información, la Ley de Registros Presidenciales. Estas leyes fueron diseñadas para promover la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno. Watergate también destacó el papel crucial de una prensa libre e independiente. Los reportajes de investigación del Washington Post fueron fundamentales para descubrir la verdad. Este caso sirvió como recordatorio de la importancia de unos medios de comunicación vigilantes para pedir cuentas a los que están en el poder. Sección 8. Watergate en la cultura popular, películas, libros y música. El escándalo de Watergate ha tenido un impacto duradero en la cultura estadounidense. Ha sido objeto de innumerables libros, películas y programas de televisión. El escándalo sigue fascinando e intrigando a personas de todo el mundo. La descripción más famosa de Watergate es la película de 1976, Todos los hombres del presidente, protagonizada por Robert Redford y Dustin Hoffman como Woodward y Bernstein. La película captura el drama y la intriga de la investigación. También destaca la importancia de una prensa libre en una democracia. Sección 9. La importancia de una prensa libre. Lecciones de Watergate. Watergate es un claro recordatorio de la importancia de una prensa libre e independiente en una democracia. La búsqueda incesante de la verdad por parte del Washington Post, a pesar de enfrentarse a una inmensa presión e intimidación, fue crucial para descubrir el escándalo. Los reporteros involucrados en el descubrimiento del escándalo enfrentaron numerosos obstáculos. Fueron amenazados, seguidos y acosados. Sin embargo, se negaron a ser silenciados. Comprendieron el papel vital que desempeñaron para pedir cuentas a quienes estaban en el poder. Watergate demostró el poder del periodismo de investigación para exponer la corrupción y el abuso de poder. Mostró cómo una prensa libre puede actuar como perro guardián, asegurando que quienes ocupan puestos de autoridad sean considerados responsables de sus actos. Sección 10. La importancia de la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno. Watergate también subrayó la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno. El escándalo reveló una cultura de secreto y engaño dentro de la administración Nixon. Esta falta de transparencia permitió que el encubrimiento se agravara y creciera. Las reformas que siguieron a Watergate, como las enmiendas a la Ley de Libertad de Información, tenían como objetivo aumentar la transparencia y dificultar que los funcionarios gubernamentales operaran en secreto. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para una democracia sana. Cuando los ciudadanos tienen acceso a información sobre las actividades de su gobierno, pueden responsabilizar a sus líderes. Sección 11. Watergate y el futuro de la democracia estadounidense. El escándalo de Watergate sigue resonando en la política estadounidense actual. Sirve como una advertencia sobre los peligros del poder desenfrenado y la importancia de defender los valores democráticos. Watergate nos recuerda que incluso en una democracia se puede abusar del poder. Subraya la necesidad de una vigilancia constante y una ciudadanía activa para salvaguardar las instituciones democráticas. También destaca la importancia del liderazgo ético y el compromiso con el Estado de Derecho. Estos principios son esenciales para mantener la confianza pública y garantizar que el gobierno sirva a los intereses del pueblo. Sección 12. Conclusión. Una mancha en la historia de Estados Unidos. El escándalo de Watergate sigue siendo uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Estados Unidos. Fue un capítulo oscuro que empañó la presidencia y sacudió la confianza pública en el gobierno hasta la médula. Sin embargo, también condujo a importantes reformas
y sirvió como un poderoso recordatorio de la fragilidad de la democracia. Watergate nos enseña que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente. Destaca la importancia de una prensa libre, la transparencia gubernamental y una ciudadanía comprometida para responsabilizar a quienes están en el poder. El legado de Watergate sigue dando forma a la política y la sociedad estadounidenses en la actualidad. Sirve como recordatorio de la importancia de defender los valores democráticos y la necesidad constante de protegerse contra los abusos de poder.